A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Comentaba que la escuela secundaria diurna, en la 72, que está en la Universidad de Popocatépetl, pues la perdí porque no sentía apoyo, no sentía nada, ni ninguna motivación para estudiar. Y después me dediqué a ser prácticamente candidato a 1000 usos. Entré a talleres mecánicos, de torno, de carpintería, aprendí el oficio de mi padre, pintor de autos. Y bueno, un día mi madre me dice, ¿quieres estudiar o si quieres seguir trabajando? Bueno, pues vamos a estudiar. Y entré a la cuestión de estudiar y terminé la secundaria, en la secundaria nocturna. Hicimos secundaria nocturna y ya con el interés de, no sabíamos qué queríamos estudiar, yo pensaba estudiar ingeniero petroquímico en el Politécnico. No fui aceptado, fui de los miles de rechazados, hablando de cuántos años. Y después yo conocí a una preparatoria por amigos del barrio, la preparatoria popular, Martes de Tlatelolco, y ahí estudiamos la preparatoria. Una preparatoria autogestiva, pues hay que hacer toda una historia de qué significó para todos nosotros. Éramos responsables de dar clase y barrer salones, de todo. Y esta es una historia que poco se conoce de lo que fue esa preparatoria, que fuimos muchos los que salimos de ahí. Y después, pues era lo mismo, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? Y bueno, yo entré a la preparatoria y tuve un profesor, Jorge Villamil, que él nos daba clase de lógica, que era filosofía, historia de la filosofía, y empezó a hablar de filósofos, gente extraña, Hegel, Marx, aunque ya conocemos algunos por cuestión cultural. Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Por alguna razón. Los conocíamos de nombres, pero no sabemos qué era ni qué era la filosofía. Y lo mismo que ocurrió, ¿no? Generalmente lo que se nos dice, bueno, no estudias filosofía, te vas a morir de hambre. Yo siempre hago la broma, pues ya llevo 40 años en dieta y como que no me morí de hambre, ¿no? Pero bueno, terminé la carrera en la UNAM. Entrar a la UNAM para nosotros fue una lucha muy fuerte porque tenemos que negociar nuestra entrada a la UNAM como una preparatoria muy particular, que podemos llamar sui generis, pero que estaba llena de activistas políticos, incluso muchos pues siguen en la política, entraron a la política, y otros, bueno, yo fui activista político varios años, los de la preparatoria, después en la propia universidad, por los momentos históricos que vivimos en ese tiempo. Pues veníamos del 68, yo no sabía que era el 68 hasta que entré a la preparatoria, muchos años después, 4 años después. Nadie nos hablaba de nada, no sabíamos. A pesar que sabíamos que había un movimiento y muchos problemas. Y nos tocó la parte dura de la guerra sucia. Y esto pues nos motivaba mucho, aunque teníamos mucho temor por lo que ocurre en ese momento, ¿no? Y pues nosotros teníamos un activismo, pero que siempre muchos planteábamos que no estábamos dispuestos a un tipo de lucha armada, sino otro tipo de movimientos. Y apoyamos muchos movimientos, ¿no? Y como individuos y como colectivos. Y eso, bueno, nos dio una conciencia histórica, una conciencia política, una conciencia de clase. Y que creo que de alguna manera no hemos perdido a pesar de 50 años estos 50 años de lucha que realmente fueron extraordinarios, nos formaron a muchos. Y bueno, yo en ese momento yo opté por el marxismo. Y el marxismo nunca lo tomé como una moda, sino como un compromiso intelectual, un compromiso moral. Y de alguna manera lo que yo escribo es un legado desde una perspectiva marxista, según mi ver, con respecto a este tipo de luchas, ¿no? Y en eso, después hicimos marxistas, en la universidad seguimos a los profesores marxistas, Sánchez Vázquez, Gabriel Vargas, mi gran amigo Gabriel Vargas, Jaime Labastida, que curiosamente era marxista, ¿no? Y en fin, todo ese ambiente tan duro que se vivió, los que vivimos, lo contamos como, hoy nos dicen los alumnos, son profe aventuras, o los hijos nos dicen, ay papá, tu papá aventuras, ¿no? Bueno, son generaciones diferentes, momentos históricos diferentes. Y como decimos, no era lo mismo enfrentar a un Echeverría, a un Díaz Ordaz, a lo que hoy estamos viviendo, ¿no?
Entonces era muy, muy difícil, y sobre todo la enorme represión que tenían, amigos que sabes que murieron en la lucha, con colegas, camaradas, ¿no? Y profesores que también, pues recuerdo algunos profesores marxistas en la UNAM, que fue un profesor muy querido, no digo su nombre, que fue torturado antes de entrar en sus clases, ¿no? En fin, y en ese entonces, bueno, pues ya había mucho otro tipo de movimientos. En 1981, a partir de un conflicto que se da en la universidad, nos invitan a dar clases. Estuve 2 años allá, muy duros, porque decíamos nosotros en aquel entonces que para dar clases en provincia necesitas un permiso de gobernación. Fue muy satisfactorio, pero a la vez era, pues como que tenía otras inquietudes, que no, y sobre todo algo que aprendí de una profesora que ya murió hace años, que la queríamos mucho, Graciela Hierro, la que forma el Instituto de Estudios de Género de la UNAM. Fuimos muy amigos y ella me decía, no, es que si se meten a filosofía, tienen que terminar doctorado, porque es un compromiso moral, intelectual, no solamente contigo mismo, sino con toda la gente que te ha apoyado, la familia, amigos, colegas, camaradas. Y bueno, yo me comprometí a eso y regresé a México, estudié la maestría. Tuve problemas porque cuando pido mi beca que supuestamente me dieron en Chiapas, pues me decían, o te calmas o te calmas, ya no vuelves a Chiapas. Si vuelves a Chiapas, te toca hacer hueco, ¿no? O te desaparece. Me llama Gabriel Vargas, necesitamos profesores, yo vine a hacer mi maestría, ¿no? Y me llama Gabriel Vargas, pues llevas a la UAM. Y yo fui a Xochimilco, no sabía que existía Iztapalapa. Ya después le pregunto a Gabriel Vargas, desde Xochimilco, ¿dónde está el departamento de filosofía? Porque nadie me informa. ¿Y dónde está? Pues en Xochimilco, no, está en Iztapalapa. ¿Y cómo llego? Yo por mi tendencia política, pues ya me dediqué a la filosofía política en general. No ignoro las otras corrientes, la filosofía analítica, que es muy importante, la lógica, que incluso nosotros decíamos, porque aquí se dan muchos cursos de lógica cuando se abre la UAM, y decíamos, es que nosotros vamos a terminar defendiendo a los de lógica, porque es una materia fundamental independientemente de la manera en cómo se proyecta o la proyecta un profesor. O sea, la crisis de los 80s, yo tenía 5 trabajos. Era jefe de materia aquí en la UAM, era o jefe de área, no me acuerdo, ya tenía el tiempo completo, medio tiempo en Puebla, daba clases en preparatoria y era asesor, a veces me llamaban en la Secretaría de Educación Pública, porque trabajé 2 años en la Secretaría de Educación Pública, en escuelas agropecuarias, y bueno, ahí se llevan unas paradojas, porque no tenemos profesores a nivel de la masa de instituciones de bachillerato que se requieren de filósofos. Lo que uno plantea que una institución, incluso ya desde la primaria, cuando hablamos de filosofía para niños, se requiere tener un filósofo, un médico, un filósofo y un pedagogo, ¿no? Pero bueno, eso es un sueño guajiro, porque nunca se va a cumplir, porque en escuelas agropecuarias llevaban el plan de preparatoria nacional en el bachillerato, y ¿quién da lógica? ¿Quién da filosofía? ¿Quién da ética? ¿Quién da estética? Pues uno que decía, pues yo una vez estudié y ¿qué sé? Yo soy veterinario y me dedico a los puercos. Bueno, pues usted da ética. Y esto es así. Yo me peleaba con las autoridades, pero así duro, les decía que no, que eso no es posible. Y esto, bueno, si tan solo como está tan mal el bachillerato por la Ciudad de México, imagínate lo que es en provincia, ¿no? Toda la falta de cultura que se requiere. En fin, bueno, total que dejé eso porque es una institución que si uno empieza a hablar de anécdotas de esas instituciones, pues realmente, si uno se hubiera seguido ahí, que a lo mejor ha llegado a ser un alto funcionario, pero dije, no, yo prefiero renunciar. Y bueno, tuvimos un periodo muy fuerte saliendo de ella. Me voy a Chiapas, como les comentaba hace un momento, y bueno, ahí empezó ya otra historia, ¿no? Renuncio a Chiapas y me vengo al agua con el pretexto de hacer una maestría, porque yo sí pensaba irme a Francia o Italia, con el apoyo de pero me dijeron que no vuelva a Chiapas. Bueno, sí volví porque me casé con mi mujer, ¿no? Y volvimos allá y bueno, se terminó toda esa historia. A veces me dicen que hay que escribirla. Yo escribí un documento de la huelga
de los movimientos que tuvimos allá, y quién sabe dónde quedó, como muchas otras cosas que escribí, de esos procesos, ¿no? Porque eran, pues sí, había mucha, y estaba nada menos que pues, gobernadores como Juan Sabines, el hermano de Jaime. Era terrible. Pero bueno, me vine a la Ciudad de México, entro a la UAM, y en la UAM, pues ya, sí, había vacas, había becerros, aquí estaba, ¿no? No existían muchos edificios, yo ni se los conozco, que es una vergüenza que no conozco los edificios, pasando la rectoría para allá, no los conozco, y mucho menos los de ahora, ¿no? O sea, porque uno llega directamente a su cubículo y al salón de clases, ¿no? Yo creo que eso es lo que... Y no tenemos una relación con los colegas de biológicas, de ingeniería, no tenemos, muy raramente Hoy si la tenemos es porque algún alumno lleva ya una materia, o ellos vienen a tomar materias con nosotros, por este sistema que es muy complejo, el sistema de la UAM, sistema departamental. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero parece que les ha funcionado, ¿no? No sé si aquí dejo algo en claro. Sí. ¿No? Pues bueno, las universidades son universidades, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, sí somos de una tendencia democrática, a pesar de tener posiciones muy fuertes a veces en cierto tiempo, el caso del marxismo, ¿no? Es decir, el marxismo-leninismo está planteando una cosa muy fuerte, y los que entendemos, hemos tratado de entender este problema, pues cuando nos dicen, por ejemplo, la 4T, dices, bueno, ¿esto qué me estás diciendo? ¿No? Sin embargo, lo que decimos es que no hay de otra. Y lo que te plantea el marxismo es que tienes que plantear desde lo que hay, no de lo que quieres. Lo que se ha tratado de hacer ha sido reformular las organizaciones, ¿no? Y estas organizaciones políticas, sindicatos, en fin, ONGs, y bueno, es un proceso, y un proceso en donde muchos hemos entrado, pues sí, no directamente, pero sí apoyando siempre el movimiento. Sí hubo un cambio muy radical. El problema que uno se plantea es, bueno, ¿cuál es mi posición frente a los cambios? ¿Y en qué medida me cambia a mí la historia? ¿No? O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque antes era un estudiante soltero, pues vamos a la sierra, vamos a acompañar una huelga en la noche, pues agarras tu mochila, tu suéter y te ibas a las huelgas, ¿no? A los movimientos campesinos. Pero ahora dices, bueno, ya tengo una familia, tengo una responsabilidad, y fue mi posición, fue mi elección. ¿Cuáles serían los problemas que tenemos que afrontar? Yo creo que uno de los principales es que la universidad sería un buen proyecto, que la universidad tenga su propia red de publicaciones y de distribución, que lo puede ser a nivel nacional. Y hicimos un congreso barroco en Puebla hace años, y yo le pedí a la rectoría 30,000 pesos para el evento como parte de la organización. Fui a Puebla y le dije, bueno, tengo 30,000 pesos para echar a aventar el evento, pero hacemos un trato, ¿no? Me firman, si no se utilizan los 30,000 pesos, nos firman para la publicación del libro. Dicho y hecho, ¿no? No se utilizó el dinero, no fue necesario, entonces empezamos a publicar el libro, y con ese problema, los 300 libros que nos dieron, sacábamos casi el doble en venta de lo que me dieron. Sí, es un negocio. La universidad puede tener recursos, desde mi punto de vista ahí. Lo que uno plantea que si se hace una revolución, tiene que ser una revolución, un cambio social, tiene que ser un cambio social integral. Y no podemos dejar huecos fuertes por algunas corrientes ideológico-políticas que incluso están manifestando en la academia, por ejemplo, los que se llamarían los decolonizadores. Cuando yo discuto con un decolonizador, lo primero que le pregunto es, ¿estás dispuesto a dejar de lado tu lenguaje? ¿Con qué te vas a comunicar? Entonces, bueno, aquí las modas fueron muy fuertes. Yo siempre me opuse a las modas. Recomiendo no usar modas. Y sobre todo que un estudiante tiene que tener un parámetro, que para mí ha sido 3 los más influyentes filósofos: Maquiavelo, Rousseau y Marx. Que ahora hago bromas con los compañeros, a pesar que estoy participando en la discusión. ¿Cómo es posible que tengas una
maestría y doctorado en estudios de filosofía política y moral, no está Maquiavelo, no está Rousseau y no está Marx, ¿no? Y se han metido otros temas, ¿no? Y, bueno, ¿con qué vas a discutir? En el caso de Rousseau, me dicen, bueno, ¿cuántos años te llevó a escribir el libro de Rousseau? Que me lo publicó, curiosamente, la editorial Porrúa. Pero bueno, ¿desde cuándo empezaste a leer a Rousseau? ¿De cuándo empezaste a escribir a Rousseau? Es que llevo 50 años leyéndolo. Dando seminarios, haciendo artículos, en fin, hasta que se me ocurría sentarme, ahora voy a hacer un libro. Y bueno, vienen otros que también salen al mismo. Y bueno, dice, ¿por qué la culpa de Rousseau? Porque a Rousseau se le considera el contrato social el primer libro del comunismo. Y lo que está planteando es un concepto totalmente diferente de Estado que genera mucho conflicto, mucha confusión. El Estado como un espacio y un tiempo en donde cohabita un conglomerado humano. Nosotros somos el Estado. Entonces, bueno, aquí hablando, ¿qué perspectiva le damos a la UAM? ¿Qué orientación tendría? Pues es difícil porque sí creo que ha habido a veces más, luego se lo resienten mucho, lo critican mucho, ¿no? Muchos juegos políticos que ya ni siquiera nos interesan, ¿no? Algo así, ¿por qué nadie se lanza de candidato a la jefatura? ¿Y para qué? Si ya tengo una trayectoria de investigación, pues sí, voy a tan solo que dar por muerta mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, es un problema, incluso los cargos menores, ¿no? De representante del consejo académico, ¿no? Yo creo que lo más importante en este momento sería repensar la universidad. ¿Qué es lo que queremos como universidad? No perder la figura de profesor investigador. Porque muchos están proponiendo que que el futuro de la universidad sea la pura docencia. Se pierde la esencia de la universidad. ¿Qué hacemos si de repente la UAM dice todo el mundo entra? ¿No? Eso es un problemón porque hablamos de derechos humanos y el derecho a la educación, y yo fui excluido. Pero me fui a la preparatoria y esa preparatoria fue la que nos salvó y nos formó también, ¿no? Todos nos quejamos de lo mismo. Tienes grupos de 30 alumnos y llegan 7. ¿No? A veces es bueno, sí, que trabajan. Bueno, hay un problema muy serio ahí. Dices, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que hizo el neoliberalismo fue fomentar los derechos y no fomentar las responsabilidades. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en la UAM? Es una muy buena pregunta, más bien. Si estamos en un proceso de transición, lo que planteamos es, ¿cuál es el papel de la filosofía dentro de un proceso democrático? Que tenemos que respetar todas las corrientes, a excepción de el fascismo. Aquí lo que tenemos como un problema es, sí, las universidades dieron un giro a la derechización. No quiere decir que las universidades eran el mito de la UNAM, ¿no? Es que la universidad, bueno, es un mito. Los que se mueven ahí son 3, 4, tan solo en momentos importantes, ¿no? 68, ¿no? Pero sí fue las universidades, por ejemplo, que fueron muy radicalizadas, Sinaloa, ¿no? Que era el virus rojo famoso, ¿no? Porque el virus rojo, tenemos el virus rojo del comunismo, ¿no? Que incluso tuvieron movimientos armados, guerrilleros, una cuna de la UDG de Guadalajara, Puebla, ¿no? Yo que di clases ahí. Bueno, sí, y también la gente, ¿no? La gente también empezó a sufrir un proceso, ¿no? De no entender los cambios. Bueno, nos cuesta trabajo entenderlos, porque fue tal digamos, la ideologización que se dio en los años 80, que no sabíamos si estábamos, ya no sentíamos lo duro, sino lo tupido, ¿no? Cuando Vicente Toledano proponía que fuera un marxismo, una educación por el socialismo, y el otro decía no, el otro era más liberal, más conservador. Pues un poco estamos en esa línea, ¿no? ¿Por qué? Porque la universidad no es una institución de adoctrinamiento. La universidad es una institución de construcción de pensamiento crítico y científico. Y concepciones democráticas. Sí ha habido muchos cambios en la universidad, hay una serie de inercias que tenemos que
pensar cómo modificarlos, cómo incorporarnos incluso nosotros que aparentemente somos apáticos a los movimientos, incluso no solamente del movimiento de la administración normal de la universidad, sino por ejemplo también a nuestro sindicato. Pero bueno, tenemos que hacer todo ese replanteamiento y bueno, también reformular, bueno, que alguien nos aclare o al menos nos dé un norte. ¿Cómo debemos entender hoy día el plan departamental? Pero bueno, sería esto. Pues bueno, agradezco la invitación ahora a esta plática, ¿no? Y esperamos que haya quedado interesante para todos.